Definición y diagnóstico. La fibrosis quística es un trastorno genético o heredado. Los pacientes que tienen esta enfermedad nacieron con ella. No es contagiosa. Se nace con ella. No es culpa de nadie, sin importar qué hizo la madre durante el embarazo o incluso durante el parto. Cuando un paciente tiene FQ, es porque heredó lo que se conoce como enfermedad autosómica recesiva. Esta aparece si el paciente recibió un gen defectuoso de ambos padres. Así se produce. Por definición, es un paciente cuyos padres son portadores del gen de la fibrosis quística. Sin embargo, es importante destacar que los padres no pueden hacer nada para elegir qué genes les transmiten a sus hijos. Nada de lo que hagan o dejen de hacer puede determinar si su hijo tendrá o no fibrosis quística. Pruebas de tamizaje para recién nacidos. El tamizaje neonatal es un programa a nivel nacional que busca identificar algunos indicadores en la salud de los recién nacidos. La mayoría de la gente conoce este examen. En la sala de neonatología es normal ver a las enfermeras punzarle los talones a los bebés y llenar el círculo negro de los pedacitos de papel secante con sangre. Esas son pruebas que se usan para buscar ciertos problemas de salud luego del nacimiento. Uno de ellos es la fibrosis quística. El tamizaje neonatal es una herramienta para detectarla. Si el chequeo da un resultado anormal, el pediatra pedirá otras pruebas para confirmar si el bebé tiene fibrosis quística o no. A veces la fibrosis quística se detecta en el tamizaje neonatal. Sin embargo, eso es solo un control. Si las pruebas que le hicieron a su bebé dan indicios de esto, se solicita una prueba de cloruro en sudor. Las personas que sufren fibrosis quística pierden mucha sal con el sudor. Por eso, esta prueba es la más común y es el criterio de referencia más importante. Con la prueba de sudor se evalúa el aspecto funcional del gen de la FQ. Generalmente, los bebés llegan al laboratorio del hospital con los brazos envueltos en unas bandas que los hacen sudar de una forma particular y se colecta una muestra de su sudor. Este se examina para medir el cloruro que contiene. Si se observa una cantidad anormal, entonces se determinará si el paciente tiene o no FQ. Cuando le hicimos la prueba del sudor a Jack, lo envolvieron bien con, le envolvieron los brazos con algo parecido a una envoltura plástica y lo abrigaron con mantas para que sude. Él estaba muy cómodo, lo tuve en brazos todo el tiempo. Yo estaba preocupado porque le colocaron electrodos en el antebrazo. Estos electrodos se calentaban y lo hacían sudar. Y entonces allí fue cuando empecé a preocuparme un poco. Pero él no tuvo problema. Le molestaba más tener algo en el brazo que el calor que eso despedía. En realidad, seguramente yo estaba más molesto que él. Se practican diferentes pruebas de diagnóstico en los recién nacidos según el centro al que asistan. La mayoría realiza una prueba del sudor el mismo día y las familias pueden conocer a la mayoría de los miembros del equipo médico, es decir, el nutricionista, el terapeuta respiratorio, el trabajador social, el pediatra y el enfermero. Una de las cosas que su centro puede ofrecer cuando su bebé es diagnosticado con FQ es vincularlo con otra familia que haya estado en el proceso por un tiempo, una familia cuyo hijo sea un poco mayor, y podrán conversar sobre su experiencia al convivir con la fibrosis quística. El equipo de médicos les brindará mucho conocimiento y experiencia, pero lo cierto es que ellos no conviven con la enfermedad a diario. Muchas veces, hablar con otros padres que están criando a un niño con FQ es el mejor apoyo para las familias que recién comienzan con esto. No entendíamos la enfermedad, pero comprendíamos que era muy seria. Fue algo devastador realmente y nos hizo bien conocer a otra familia y apoyarnos mutuamente. Sí, los doctores fueron excelentes. La enfermera era fantástica, nos dio mucha información y nos hizo saber que todo iba a estar bien. Cuando nos enteramos que Madeline tenía fibrosis quística, quedamos pasmados. Estaba en la oficina, sonó el teléfono y vi que era su pediatra. Atendí la llamada. Él fue maravilloso. Me dijo que había notado algunas cosas en las pruebas y que necesitaba más análisis. Me contó sobre la fibrosis quística y me dijo que nos había programado una cita en el hospital infantil al día siguiente
para hacer una prueba de sudor. Nos quedamos atónitos, sentimos mucha culpa y mucho miedo. Cuando supimos que Jack tenía FQ, nuestra mejor herramienta fue el apoyo mutuo. Hablamos muchísimo sobre eso, sobre lo que sentíamos, y creo que eso es lo que debemos seguir haciendo, apoyarnos, porque cuando te encuentras con esto, sientes que nadie te entiende, pero no es así. Nos entendemos entre nosotros. Nuestras familias fueron de gran ayuda en esto y pudimos apoyarnos en ellas. Estuvieron ahí para ayudarnos, para seguir los tratamientos y para sostenernos a lo largo del camino. Sobre todo cuando recibimos la impactante noticia al comienzo, siempre estuvieron para apoyarnos. Para más información sobre este tema y sobre cómo la Fundación de Fibrosis Quística puede ayudarlo, visite cff.org o llame al 1-800-FIGHT-CF. También puede enviarnos un correo electrónico a info@cff.org.